O sea, trato de leer y no se puede. Bueno, vamos a empezar con la parte B. Seguimos con el repaso. Vamos a correr esto. Vamos a empezar con inecuaciones, pero voy a ir así como volando porque digamos que lo que se hace es aplicar para resolver el mismo criterio que en ecuaciones, que es lo que vimos la clase pasada. O sea, una inecuación son dos miembros relacionados por una desigualdad. Puede ser menor, menor igual o mayor igual. Resolver la inecuación es encontrar el valor de las incógnitas que satisfacen dicha desigualdad, igual que la clase pasada, solo que el conector es otro. En vez de ser el igual, es, por ejemplo, en este ejercicio mayor y en este menor o igual. Entonces, fíjense, estas son dos ecuaciones distintas. ¿Cómo las deberíamos resolver? Lo primero que hay que hacer es hacer desaparecer, entre comillas, este término independiente, que para eso lo lográbamos sumando o restando, o sea, cambiando de signo el valor del término independiente a ambos lados. En este caso sería de la desigualdad, le llamamos desigualdad genérica, en este caso del mayor, del símbolo. Entonces, habíamos hecho una distinción entre lo que era simplificar y lo que era cancelar. Cuando estoy con término independiente voy a cancelar sumo o resto, o sea, cambio de signo del término independiente a ambos lados. Y después lo que tengo que hacer es simplificar el coeficiente que acompaña la variable, que en este caso tengo primer grado. Acá, fíjense que tengo una ecuación de primer grado, pero tengo incógnita a ambos lados de la igualdad. Entonces, cuando tengo incógnita a ambos lados de la igualdad, hacía lo que hicimos la clase pasada en ecuaciones, que era pasar de un lado todos los términos independientes y del otro lado todos los términos que tuvieran X, que tuvieran variable. Y a partir de ahí trabajaba como trabajamos la clase pasada, que lo único que me quedaba era despejar la X, haciendo desaparecer el coeficiente que acompaña a la variable, simplificando. Entonces, para simplificar, multiplico o divido según el coeficiente en la operación que tenga, pero siempre que haga algo de un lado de la desigualdad lo tengo que hacer del otro lado. La misma operación, en este caso está multiplicando el 2. Entonces recuerden que cuando pase de este lado el 3x, a ver, vamos a ver si puedo... me va a quedar 2x menos 3x menor o igual a menos 3 menos 10. Entonces, siempre que ustedes trabajen en una ecuación o inecuación, si no lo hacen para abajo, si no lo hacen en forma vertical, o sea, el próximo paso acá abajo, yo no lo hago para abajo porque se me acaba la pantalla, entonces lo voy a hacer para el lado. Cuando van a los costados, tienen que poner el símbolo entonces, que es la flecha doble. Ven que acá tengo doble flecha. Ese es entonces. Eso determina que he terminado un paso y voy al costado con otro paso de la desigualdad. Entonces acá me quedaría menos x menor o igual a menos 13. Solo me queda simplificar este valor menos 1 que tengo en la x,
Para simplificar ese valor menos 1 que tengo en la X, tengo que dividir por menos 1. Pero si yo dividí de un lado de la desigualdad por menos 1, igual que la clase pasada, divido del otro lado de la desigualdad, entonces me queda que X es menor o igual a 3. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, Sí. ¿no se le cambiaba el coso cuando dividía por menos 1? Sí, tenés razón, no me di cuenta. Y acá he puesto igual, perdón. Acá también tengo un error. Ahí es. Entonces, y acá, espera, que no tengo el... ¿Dónde está el borrador? Acá. Perdón, profe, capaz me perdí yo. Con el 2, ¿qué pasó? El que estaba multiplicando la X. ¿No tendría que haber pasado dividiendo en algún momento? No, porque he pasado, al igual que la clase anterior, todo lo que tiene la variable lo pasé de un lado y todo lo que no tiene la variable, o sea, los términos independientes del otro lado. Entonces, me quedo 2x menos 3x. Saco factor común y me queda menos x. Ahí Cuando está, perfecto. tengo Nadie variable perdió. cuando tengo variable de ambos lados, lo que tengo que hacer es reordenar las variables de un lado y los términos independientes del otro. Bueno, entonces... Profe, una sí. pregunta. ¿Cómo es eso de que cambió el sentido de la inecuación? Cuando Eso le iba a preguntar. cuando multiplico divido por un valor negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Si estaba en menor o menor igual, pasa a mayor o mayor igual. Gracias. Esto sería o sea, si a mí me pide la solución de la inecuación, me queda que son los x mayores que 13. Esta sería la solución mediante una regla, o sea, x mayores igual a 13. Pero también me podría pedir la solución mediante recta de números reales. Entonces tienen que saber graficar la recta de números reales, que la van a usar muchísimo. Bueno, supongamos que a mí me sale de 10 la recta. Si es una recta, tiene que tener flechita a ambos lados para significar que continúa todo lo que a mí se me ocurra para un lado y todo lo que a mí se me ocurra para el otro. Obviamente que no lo vamos a hacer tan larga porque nos vamos a salir de la hoja. Pero si yo la hiciera sin flechas, queda que es un segmento. Entonces hay que determinar qué es una recta. Y también hay que ponerle nombre. El nombre se le pone recta de reales. Los reales se identifican con una R con doble barra vertical. Recta de números reales. Y se le pone el número de ejercicio. Supongamos que este hubiera sido el ejercicio 1 y que este hubiera sido el ejercicio 2. Si vamos a graficar el ejercicio 2, se le pone recta de números reales del ejercicio 2. Siempre tiene que estar con número. La recta se le pone un origen en el 0 y a valores equidistantes se hace, por eso les decía la clase pasada, que les conviene trabajar con cuadrito, porque fíjense que yo tengo que estar haciendo más o menos mediciones para hacer la escalita. Entonces tengo que tener el mismo tipo de escala a un lado del 0 que del otro lado del 0. Yo voy a trabajar solo al lado derecho, porque si no me voy a tardar toda la mañana. Acá sería 2, 3, 4, 5, le vamos a poner ahí 5. Profe, 6, disculpe 7, la... 8, espera, 9, 10, 10, 11, 12, 3. 11, 12, 13, bueno, ahí estaría el 13. Sí. Disculpe,
También sería lo mismo poner recta real que ponerle eje X, o sea, ponerle una X. No, para nada. Ah, Pones eje X cuando estás trabajando con las coordenadas cartesianas. Acá no estamos trabajando con coordenadas cartesianas, sino con una recta de números reales, porque es solo la línea horizontal. Ahí determinamos ejes cuando estamos trabajando en el plano o en el espacio. Acá no estamos claro. trabajando en el plano. Estamos trabajando en una sola dimensión, no en dos. Bueno, entonces, solo la dimensión horizontal. Fíjense que acá les dice que la solución son los X mayores o iguales a 13. Bueno, si este es 10, 11, 12, 13, supongamos que hice bien la escalita, vamos a cambiar de color, a ver, el color le vamos a poner un verdecito. Dice mayor o igual, entonces quiere decir que incluye al valor 13 y todos los valores mayores que 13, 11, 12, 13, entonces si incluye al valor 13, le hago un corchete y acá se trabaja por convención. Les digo por convención porque hay autores que consideran que intervalo que no incluye, o sea abierto, es con paréntesis, y otros dicen que el que no incluye abierto es con corchetes. Nosotros en la Tecno consideramos que abierto es con paréntesis, abierto en A, abierto en B, esto es intervalo abierto, si es abierto no incluye los extremos. El que tenga duda se va a repasar el ingreso, y si ponemos corchete estamos hablando de un intervalo cerrado que incluye los extremos, y obviamente que tenemos semiabierto y semicerrado según el símbolo que trabajemos en el ejercicio. En este caso incluye el 13, así que va a ser cerrado, por lo tanto es un corchete, e incluye todos los mayores. Como se me van a cosas que suelen suceder cuando uno está graficando, si yo trato de hacer gruesa la línea en verde, se me va a tachar lo rojo y no se va a notar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Como convención, y uno asume, hacemos una especie de resortito, o así, que significa que esa parte que está en verde es la que asume el intervalo abierto. Acá dice que son los X mayores o iguales a 13, así que será incluido el 13, todos los valores que hay entre el 13 y 14, entre el 14 y 15, entre el 15 y el 16, incluidos los valores enteros. ¿Hasta dónde? Hasta cualquier valor positivo que a mí se me ocurra, que lo identificamos por no ser un número, sino un símbolo, porque hay infinitos valores que puede tomar, como más infinito, y a la izquierda, toda la altura de la flechita, como menos infinito. Por supuesto que la escalita tiene que estar para este lado, ¿no? Con valores negativos. Ustedes que van a tener más tiempo lo hacen. Yo me voy a perder toda la mañana poniendo los valores negativos. Para que sea una recta de números reales tiene que estar completa. Tiene que tener flecha a ambos extremos, los símbolos, porque esto no es número, menos infinito no es un número y más infinito tampoco es un número, los símbolos de los extremos y la escala al medio del cero y a valores equidistantes, o sea, trabájenlo con cuadrito, así les es más fácil. Tienen que armar la escalita y marcar. Esa sería una de las formas de la representación gráfica de esa inecuación. Las ecuaciones también se pueden representar gráficamente. Bueno, otra de las formas, esta sería representación
gráfica. Bueno. Otra de las formas sería expresarlo así, que esto sería mediante intervalos. Cualquiera de estas formas sirven para dar la solución. O gráfico, o intervalos, o esta que sería en forma de regla, porque doy la regla x mayor o igual a 13, que este sería un conjunto por comprensión. No doy todos los valores porque son infinitos, pero doy una regla que determina los valores. Entonces acá sería el cerrado, vamos a darlo por intervalo, el cerrado, esto es un corchete, 13, porque es el extremo y lo toma, punto y coma se pone como separador de los extremos, y el próximo extremo es un símbolo, no es un número, que determina que es cualquier valor positivo. A ver, me salió feo, ahí tiene que ser un paréntesis, pero me salió feo, chicos, me salió como un... Lo vamos a hacer redondito, lo más que pueda. ¿Ven? Me vuelve a salir feo. Es difícil trabajar con el mouse. O sea, uno es un corchete, el extremo que pertenece. Y el otro, ahí está, ahí se ve bien. Como muy grande quedó, pero para que se note la diferencia entre corchete y paréntesis. Siempre que utilice símbolo, tengo que usar paréntesis. Siempre que utilice número, voy a usar paréntesis o corchete de acuerdo a si el número pertenece o no pertenece al intervalo. Los símbolos, por no ser números, no pertenecen al intervalo. ¿Cuáles son símbolos? Más y menos infinito. ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas? Sí, profe. Bueno. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver desigualdades con valor absoluto, que acá ya se entra a poner más interesante la cosa, que esto es lo que vamos a usar prontamente cuando trabajemos con los temas propios ya de análisis matemático 1. Por ahora estamos con ingreso. Entonces, desigualdades con valor absoluto. Vamos a ver la interpretación geométrica de valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es, si yo tengo, a ver, estoy con, no sé si, sí, valor absoluto, ¿qué me pasa que no estoy? Sí, estoy con pluma. Si yo tengo valor absoluto de un número A, eso va a ser igual a si A es mayor o igual a 0. Y va a ser menos A si A es menor que 0. Si a mí me piden valor absoluto de 5, como 5 es positivo, el valor absoluto de 5 va a ser 5. Pero si a mí me piden el valor absoluto de menos 5, como menos 5 es menor que 0, entonces el valor absoluto de menos 5 va a ser menos 5, que es igual a 5. Siempre el valor absoluto, por definición, me da un valor positivo. Siempre el resultado de un valor absoluto es un valor positivo. Valor absoluto de un número. Bueno, vamos a ver. Dice, en la figura se puede observar que la distancia en la recta real
del punto cuya coordenada es 3 al origen es igual a 3. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si yo me paro en 0, recién dijimos recta de números reales y dijimos que empezaba en 0. Bueno, y me voy 3 valores hacia la derecha, tengo exactamente la misma cantidad de unidades que si me voy 3 valores hacia la izquierda. O sea, hay la misma cantidad de valores. Entonces, fíjense, la distancia son 3 unidades, ¿sí? A la derecha y 3 unidades a la izquierda. Esa es la interpretación gráfica de valor absoluto. Tengo la misma cantidad de unidades a la izquierda que a la derecha. Esto representaría valor absoluto de 3. Siempre parándome en el origen, voy 3 valores hacia la derecha, 3 valores hacia la izquierda. Y tomo unidades. Unidades son los segmentitos. Fíjense que tengo 3 para allá y 3 para allá. Entonces, podemos definir el valor absoluto de A o de 3 en este caso. En este caso el ejemplo está dado con un valor 3, pero si lo generalizamos para cualquier número, como lo puse yo acá arriba, se interpreta como la distancia del origen al punto con coordenada A. Y esta parte de la interpretación geométrica de valor absoluto lo tienen que tener muy en cuenta, porque cuando empiecen a ver el teórico, que ya lo deben haber empezado a ver, no sé si a este tema, pero ya están muy prontos, van a aplicar valores absolutos en noción de distancia, o sea, interpretación geométrica. Estas desigualdades o inecuaciones son resueltas de manera muy sencilla al aplicar las siguientes propiedades del valor absoluto. Fíjense ahora, hasta recién estábamos trabajando con valor absoluto de un número o de un solo valor, o sea, teníamos acá dentro de las barras de valor absoluto un solo valor, o sea, un monomio. En este caso tenemos una expresión algebraica, ya no tenemos un solo número. Entonces, se resuelven igual, y acá les pongo, si C es mayor que 0, tenemos la expresión algebraica, lo que está adentro se llama expresión porque es un binomio de primer grado, es equivalente a menos C de un lado, levanto, pongo el símbolo contrario al que tengo acá. Acá tengo menor que menos C, entonces va a ser mayor que menos C, menor que C, perdón, de este lado. Entonces, ya se los explico de la otra forma. Déjenme escribirlo. ¿Cómo se resuelve esto? Copio la expresión algebraica al medio, tal cual la tengo ahí, pero levantada las barras, sí las barras. A esto le voy a llamar símbolo, porque es un símbolo, de desigualdad. Y a este valor que tengo acá lo voy a llamar cola, ¿sí? Porque es la cola de la expresión algebraica. Entonces, respeto el ejercicio dado, tal cual, solo que le levanté las barras de valor absoluto, no las puse. Entonces, cuando levanto las barras de valor absoluto, lo que hago es poner el opuesto de la cola dada. ¿Ven qué es el opuesto? De un lado tenía C como ejercicio dado, del otro pongo el opuesto. Y pongo el opuesto del símbolo dado. En el ejercicio tenía el símbolo menor que. Entonces, el opuesto sería el mayor que. La expresión algebraica me queda mayor que. Y a partir de ahí empiezo a hacer
la misma operación como veníamos haciendo desde la clase pasada. Lo primero que tengo que hacer desaparecer, entre comillas, es cancelar el término independiente. ¿De quién? De la expresión algebraica. Recuerden que lo que quiero hacer para resolver esta inecuación es encontrar el valor de x que la satisfaga. Entonces lo primero que debo hacer es cancelar. Pero cuando voy a cancelar tengo que hacer la misma, o cuando voy a simplificar, tengo que hacer la misma operación algebraica a ambos lados de la desigualdad, porque acá estoy en desigualdad. Si quiero cancelar, tengo que poner el opuesto al término independiente. Acá tenía menos c, el opuesto a más b es menos d. Y del otro lado, o sea, en la parte del cuerpo, en la parte del medio, o cuerpo de la expresión, desaparece el b porque lo cancelo. Pero si yo resté b en una de las colas, debo restar b en la otra cola, siempre con el mismo signo. Si yo resto de un lado de la desigualdad, resto del otro lado de la desigualdad. Y ahora lo único que quedaría es simplificar el coeficiente que acompaña a la variable. Para simplificar tengo que poner la operación contraria. Acá el coeficiente está multiplicado, entonces tengo que dividir para poderlo simplificar. Si yo voy a dividir por a, tengo que dividir en todos los lados de la desigualdad, con signo y todo. Yo divido por a de un lado, divido por a, perdón, se me fue acá era completo. Tengo que dividir del otro lado de la desigualdad. Acá se iría y me quedaría la solución. Obviamente que acá están letras, pero si fueran números, digamos que tendría un valor bien concreto. Bueno, tengan en cuenta que esto que les quedó acá, lo van a tener que interpretar para poder pasarlo a la recta de números reales y trabajar con colores, o con lápiz y lapicera, o con colores, no hace falta que se compre, trabajan con lápiz y lapicera, para que, digamos, para que se determine bien qué parte de la recta aplica. Porque si no, si trabajan todo con lápiz, si no trabajen, bueno, cuando hagan el resortito, como yo les digo, trabajenlo bien prolijo, más oscuro, porque si no se les van a mezclar áreas. O sea, estos ejercicios, digamos, la parte de gráfica es como lo que tienen que trabajar con más detalle. Lo demás es muy simple. Acá, si tienen un símbolo menor, les va a quedar un resultado así, y les va a quedar, esperen que me... Vamos a poner el resultado como intervalo. El extremo inferior va a ser menos c, menos b, sobre a. No lo incluye porque tengo menor. Punto y coma, que es el separador de intervalo, c menos b sobre a. Ahí también, bueno, es abierto. Aunque no se note bien, es abierto. Siempre que sea menor, me va a quedar el resultado un solo intervalo. Si acá fuera mayor, el resultado me va a quedar dos intervalos con un conector O.
o el resultado va a pertenecer al primer subintervalo o va a pertenecer al segundo. ¿Cómo se trabaja? De la misma forma que trabajamos esto, pero al ser acá mayor o mayor igual, el resultado me queda una expresión algebraica menor que menos c o una expresión algebraica mayor que menos c. Seguramente tienen, voy a ver, tengo que bajar esto porque si no, no me ven. Acá tengo un ejercicio, bueno, este es igual que el de recién, pero con menor igual, el resultado me va a dar un solo intervalo. Vamos a buscar uno de los otros, a ver si tengo acá. Paso 3, paso 4. A ver si está resuelto. Acá, este. Este es el que me da por resultado dos subintervalos. ¿Por qué? Porque acá tengo el símbolo mayor. Cuando tengo mayor o mayor o igual, el resultado son dos subintervalos. Lo que tengo que hacer es trabajar como recién. Digo, escribo la expresión algebraica dada sin las barras de valor absoluto. Respeto el símbolo que tengo dado en el ejercicio y la cola dada en el ejercicio. Del lado opuesto pongo el símbolo opuesto y pongo la cola cambiada de signo. Entonces a partir de acá empiezo a trabajar. Lo primero que tengo que hacer desaparecer es de la expresión algebraica dada el término independiente, entonces tengo que cancelar. Para cancelar, sumo lo opuesto, entonces me queda menos 3 menos 1 mayor que 2x, porque cancelé, se fue el más 1, mayor que 3 menos 1. Entonces me queda menos 4 mayor que 2x mayor que 2. Tengo que hacer desaparecer ahora ese 2. Ese 2 está multiplicando. Así que hago la operación contraria y divido. Si divido en una de las colas, debo dividir en la otra. Entonces me queda resultado final menos 2 mayor que x mayor que 1. Esta sería la regla o conjunto por comprensión. ¿Existe algún número que sea a la vez mayor que 1 pero menor que menos 2? Obviamente que no. Entonces, o el número es mayor que 1, o es positivo, o el número es negativo, con cierta característica. No solo debe ser positivo, sino que mayor que 1, y debe ser negativo y menor que 2. Entonces, eso es lo que me queda. A ver, tengo un error acá. 3 menos 1, 2. ¿Por qué le da acá 3 menos 1? 2. Acá es 1. Divido por 2 y acá le queda 1. Acá, un error. Ahí está. Ahí tenía un error. Bueno, entonces, cuando uno va a graficar, a ver si me sale, lo vamos a pasar esto para arriba. Cuando uno va a graficar, lo voy a hacer acá.
recta de números reales, no puede faltar recta de números reales, y si tuviera número de ejercicio número tal. Flechitas, más infinito debajo de una de las flechas, menos infinito debajo de la otra flecha. Marco el 0, marco el 1, marco el menos 1, marco, bueno, ustedes hagan de cuenta que a mí me están saliendo de 10 las unidades, ¿no? Tiene que estar equidistante. Fíjense que tengo símbolo mayor y símbolo menor, no tengo igual, entonces quiere decir que no lo incluye. Si no lo incluye, quiere decir que es abierto. Acá dice que van a ser todos los x menores que menos 2. Va a ser abierto, entonces al menos 2 no lo incluye. Bueno, ustedes véanlo como abierto, ¿no? Y los menores son los que están a la izquierda. Y todos los x mayores que 1 no lo incluye. Entonces, paréntesis, este paréntesis me salió bonito. Y todos los valores mayores que 1 son todos los que están a la derecha. ¿Ven que les dio 2 subintervalos? Lo armamos como subintervalos y me queda. Tengo un símbolo a la izquierda, así que va abierto, menos infinito, punto y coma, menos 2, abierto. Bueno, ustedes véanlo como un paréntesis. Después tengo otro subintervalo que empieza en 1 y llega hasta más infinito, abierto. Siempre que tenga 2 subintervalos, el conector va a ser unión. La unión representa el símbolo O. O en realidad al revés. La letra O queda representada por la unión. O el valor se interpreta así. O el valor pertenece a este subintervalo o pertenece a este subintervalo. No puede pertenecer a los dos porque ya dijimos que un número no puede ser negativo a la vez y positivo a la vez. No existe. No puede ser menor que menos 2 y mayor a 1. O el número pertenece a este o pertenece a este. Y en vocabulario matemático el o se representa con unión. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? ¿Cómo es? Bueno, ninguna duda. Pasamos al próximo. Bueno, acá es, bueno, este está, a ver, le vamos a poner en rojito acá. Tenía, ¿se acuerda que estaba, acá era 1, y acá era así, así, así. Es lo que hice yo. Bueno, acá vienen ejercicios para trabajar, construir gráficos. Acá vienen las respuestas. Y ahora vamos a una definición que o el profe ya la dio o está próximo a darla. Vamos a entorno. Un entorno que se representa como entorno AR, el centro se le llama A y cuando hablamos de entorno hablamos de un radio R. Se define con el intervalo abierto A menos R a R. Es decir, un entorno de centro A y radio R es el conjunto de números reales cuya distancia al número A es menor que R. Fíjense que yo había dado, cuando empecé el tema, la parte gráfica, había dado un gráfico,
acá. Fíjense que tengo la misma cantidad de unidades hasta el 3 que la misma cantidad de unidades hasta el menos 3. Entonces el radio, fíjense que es 3 y el entorno tiene un centro, está centrado en 0, ¿sí? Eso es un entorno. Sino que yo no les había dicho el nombre, porque todavía no nos habíamos introducido bien en cómo se resolvía. Entonces ahora que ya sabemos cómo se resuelve, decimos, acá en el radio nuestro estaría el 0 y acá estaría el 3. Entonces yo tendría un radio de 3 y acá 0 menos 3, 0 más 3. Esa es la definición de entorno. Fíjense, un ejemplo, obtener el entorno del punto A igual a menos 3, este sería el centro del entorno, y con una semi-amplitud de lambda igual a 1.2. Entonces este va a ser el radio 1.2 a la derecha de menos 3 y 1.2 a la izquierda de menos 3. Entonces, de menos 3 le resto menos 1.2, 1.2 y me va a quedar menos 1.8. Y a menos 3 le sumo menos 1.2 y me va a quedar menos 4.2 a la izquierda. Entonces, el entorno lo puedo definir de esta forma. Esto salió de una definición de entorno. El entorno reducido, que es una particularidad de entorno, se representa con un asterisco. Si no tiene asterisco es que es un entorno, como el que vimos recién. El entorno reducido es cuando el centro no pertenece al ejercicio, digamos. Esto saldría de mayor o menor, de mayor igual o de mayor. ¿Se acuerdan que teníamos como resultado dos subintervalos? Esto me da por resultado, fíjense, este subintervalo unión este subintervalo. Entonces, pero siempre tengo que tener un radio igual, ¿sí? El radio, me paro en el centro, sumo para un lado, resto para el otro. Esto ya nos estamos metiendo, este tema es de ingreso, pero ya nos estamos metiendo en cosas que vamos a necesitar en análisis 1 sí o sí. Bueno, si acá me dice obtener el entorno reducido del punto A igual a 6, 6 sería el centro, pero como me dice que el entorno es reducido, significa que el 6 no va a pertenecer al resultado. Entonces tengo el 6 no pertenece al resultado y tampoco pertenecen los extremos. Entonces, la semiamplitud es 0,6, 0,3. A 6 le sumo 0,3, me queda 6, 0,3 a la derecha. No pertenece el extremo al resultado porque es entorno reducido. Si fuera entorno común, pertenecería. Y del otro lado, le resto al 6, 0,3 y me da 5.7. Siempre la semiamplitud son el radio que se mueve el entorno. ¿Se entiende lo que es entorno y entorno reducido, chicos? Fíjense, acá dice, calcular el radio y el centro del entorno, menos 2, 5. Acá se los dan al revés. Les dice que el entorno es menos 2, 5. Entonces, oh, qué feo. Vamos a borrar acá.
Fíjense, este es el resultado de un entorno. -2, 5. Profe, Me voy a perdón. parar acá. Sí. Están pidiendo que si puede explicar de nuevo el reducido en el chat. Yo lo digo por si no lo está leyendo. Sí, no voy a leer chat. Ya lo expliqué que no voy a leer chat porque cuesta entrar y salir del chat cuando uno está dando clase con un PPT. Así que tienen que desbloquear el micrófono y hablar. O sea, ni esperen que lea el chat, ya les he dicho. La diferencia entre entorno y entorno reducido es que en el entorno el centro pertenece a la solución, sería este, y no pertenece los extremos. En el entorno reducido no pertenecen los extremos y no pertenece el centro a la solución. ¿Sí? Entonces, el que habíamos dado como ejemplo, sin que ustedes supieran que estaba hablando de un entorno, siempre tengo que tener la misma cantidad de unidades en el radio, era este. Fíjense, el 0 pertenece a la solución, tengo un radio de 3 unidades, entonces acá, si lo quiero definir como entorno, tengo un radio, un centro igual a 0, y tengo un radio, esa es una R, no una T, una R mal hecha, un radio de 3. Y el entorno se define como -4, no, -3, perdón, me equivoqué. Ups. Como -3, el 0 pertenece a ese entorno. Si el 0 no perteneciera a ese entorno, entonces tendría un entorno reducido -3, 3. Esto significa que es reducido. Tengo un radio de 3 y un centro de 0. Cuando grafico, quedaría 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abierto, acá no lo incluye, este es abierto, 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 y estaría eso. Cuando hago un punto vacío significa que es abierto. O sea, ahí estoy redundando, puse abierto y punto vacío como para que se den cuenta. Entonces ahí estaría hablando de entorno reducido. Esto dice que es reducido. ¿Por qué? Porque el centro no pertenece. Otra forma de expresar el entorno reducido sería de -3 a 0 y de 0 unión de 0 a 3. Pero cuando estoy en el entorno se suele definir así. Esto es tema de ingreso, chicos. Todo esto como que lo tienen que venir sabiendo.
Bueno, si acá les dice calcular el radio y el centro del entorno, les pide un entorno en el que sí pertenece. Fíjense que tengo menos 2 de un lado, acá tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, mis unidades están medias asquerosas, pero bueno. ¿Sí? Fíjense que no está situado en 0. El radio, tengo las mismas cantidades de unidades entre un extremo y el otro extremo. Una de las formas de sacarla sería menos 2 menos A menos 2 más A, perdón. No, acá tengo mal algo, esperen. Borro este pedacito. Lo pasamos a ecuación. Vamos a trabajar como ecuación que lo venimos trabajando. Yo tengo que menos 2 va a ser igual a, recuerden que el centro del entorno le llamo A menos el radio. Y 5 va a ser otra ecuación que va a ser igual a más el radio. ¿Sí? 5 es el extremo. Entonces tengo que ver cómo puedo sacar el radio de acá. Fíjense que acá yo podría sumar los extremos y dividir por 2, y ese va a ser el valor de mi centro, porque tengo, ¿cuántas unidades tengo? Entre 5 y menos 2, entonces de este lado tengo 5 y de este lado tengo 2 unidades, entonces esto me queda 7 unidades, quiere decir que 7 dividido 2 es 3,5. Quiere decir que estoy en 3,5 unidades, sería mi centro. A ver si voy bien. De este lado tengo 5, a ver, lo he contado bien, 1, 2, 3, 4, 5, sí, está bien. Yo pensé que había graficado mal. Tengo que tener la misma cantidad de unidades. Tengo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades. El centro de este intervalo va a estar en 2, 3, acá. Ese valor sería, entonces, para ese lado tengo 3,5 unidades. Con esa U salió media fea. Y para este lado tengo 3,5 unidades. ¿Está como saqué el radio? Sumo la cantidad de unidades que tengo y las divido por 2, porque tengo que tener la misma cantidad de unidades. Entonces ya tengo el valor del radio. Recuerden que el radio siempre es un valor positivo. Entonces, ahora tengo que, si ya tengo el valor del radio, puedo de acá despejar el valor de A. Tengo que 5, de cualquiera de las dos, ¿no? Es igual a A más 3,5. Convertí en ecuación. Despejo esto cancelando. Me queda 5 menos 3,5. Y eso es el valor de A. Obviamente que si lo hago con la otra ecuación me da igual, sino que no tenía lugar acá.
Bueno, entonces esto me queda 2,5, ¿está bien? 1,5. 1,5 me da 4, 5, sí, está bien. 1, espera que vamos a borrar, porque si no, bueno, va a andar mal esto. Entonces me queda 1,5 igual a, ¿quién es A? El centro del entorno. ¿Y quién es el radio? El radio es la cantidad de unidades que hay del centro del entorno al extremo, a cada uno de los extremos. Fíjense, acá dice que A es igual a 1,5 y el radio es 3,5. ¿Alguna duda? Simplemente se trata de, con los datos dados, armar ecuaciones, que es algo que ya vieron la clase pasada. Entonces ven que tienen que aprender a aplicar, por eso yo la clase pasada les hablé de que todo esto se iba acumulando. Bueno, se me perdió. Profe, le hago una consulta. Sí. La E no tendría que ir con el asterisco. No, porque no dice que sea entorno reducido. Dice que es entorno. Bien. Entonces el centro pertenece a la. Si no, sería abierto. Bueno, y acá les pide otro tipo de ejercicio. Escribe en forma de intervalo los siguientes entornos: centro en -1, radio en 2, centro. O sea, acá tienen que graficar para ver y después armar los intervalos. Voy a... Opa. Profe. Sí. Tengo una consulta. Cuando nosotros sumamos los dos valores, tanto A y R, estaríamos sacando el radio y lo dividimos por 2, obviamente sacamos el radio. Y cuando restamos los dos valores y lo dividimos por 2, sacamos. No te escuché lo último, se me perdió. ¿Cómo? Que si cuando restamos los dos valores, A y B, y lo dividimos por 2, ahí estamos sacando el centro. No los restás. Sí, está bien, lo restás porque le cambias el signo a 1, está bien, sí. Sí. Listo. Dejo de compartir esta, vamos a compartir la otra ahora. Bueno, a ver, espera. ¿Se está compartiendo una que está en moradito que dice parte C? Sí, profe. Sí, profe. A ver, esperen ahora. Presentación con diapo. Ahí estamos. Bueno, vamos ahora a la parte C. Entonces, la parte C ya empieza lo heavy, que es lo que vamos a usar todo el año. Vamos a empezar con funciones. Y lo más importante que hay en funciones es determinación de dominio. Si ustedes calculan mal el dominio de una función, van a tener mal la mayoría del ejercicio. Yo diría que todo, pero bueno, pueden salvar algunas partes. O sea, pero es algo fundamental que sepan sacar dominio. Y que este es un tema de ingreso, pero que les cuesta un montón, no sé por qué, porque lo ven medio como sin ganas. ¿Qué es el dominio de una función?
Y acá está lo que recién me preguntaba un compañero, si yo le podía poner X a la recta de números reales. No, porque trabajamos en una sola dimensión, que era un eje horizontal. Fíjense en este grafiquito chiquito que he puesto acá estoy trabajando en 2 dimensiones, estoy trabajando en un eje horizontal y en un eje vertical. Y no siempre estoy en un diagrama cartesiano, se llama. No siempre los ejes se llaman X e Y. Si ustedes han visto física en el ingreso, han visto que, por ejemplo, si tiene una velocidad, no le van a llamar Y. Y tampoco le van a llamar X. Si tienen una aceleración, tampoco le van a llamar Y, tampoco le van a llamar X. O sea, depende del tipo de función y la función que tenga es cómo van a rotular el nombre con que van a rotular los ejes. Pero al igual que la recta de números reales, tiene que estar todo rotulado y trabajado con unidades. Por eso les decía, les conviene trabajarlo en cuadrícula porque es mucho más fácil. ¿Qué es el dominio de una función? Yo les pregunto a ustedes, a ver. Bueno, acá les dice. No sé para qué les pregunto. En realidad, en este caso, por cómo les he dado el gráfico, por eso les puse solo los valores que puede tomar X. Pero, si generalizamos, porque esa definición sería para este grafiquito que está acá arriba. Si generalizamos, son los valores que puede tomar la variable independiente, porque cuando estamos en función hablamos de una variable independiente y de una variable dependiente. La variable independiente es a la que uno le puede asignar valores, y la dependiente es la que depende del independiente, obviamente. Entonces, los valores que asume la variable independiente son los valores del dominio, y los que asume la variable dependiente son los valores que pertenecen a la imagen de una función, que a veces se llama Y, y recién vimos que en física, por ejemplo, les digo física por decirle algo que han visto hace poco, no se llama siempre Y. Bueno, entonces, vamos a determinar el dominio, y esto depende de la función. O sea, esto depende de la ecuación con que esté definida la función. No todas las funciones tienen el mismo dominio. Para determinar el dominio de una función, lo primero que me tengo que fijar es qué operación algebraica condiciona a la función. Fíjense en el grafiquito que tengo acá chiquitito acá arriba. La operación algebraica que condiciona a la función es una suma algebraica. Siempre que ustedes tengan una suma algebraica, no importa el grado del polinomio, el dominio van a ser todos los reales. Entonces, si tengo polinomio con suma o resta, o sea, suma algebraica, dominio todos los reales. Ahora, si tengo un producto de dos funciones, no importa el ejercicio en particular, sino que la operación que esté, digamos, que la operación que tengan las funciones entre sí sea producto, entonces el dominio va a ser el dominio del primer factor, intersección, el dominio del segundo factor. Chicos, desmuten micrófono, porque veo que me están escribiendo y yo no voy a leer porque no puedo. A no ser que tenga, se me haya bajado el volumen, no los escucho. ¿Alguien me está hablando? Sí. Yo tenía una dudita. ¿No se puede tomar un recesito de 5 minutos para ir al baño? No, porque ¿No? yo me voy antes. O sea, Bueno, yo me voy a las 10. O sea, usted quiere irse, vaya, no hay drama, pero yo a las 10 corto la clase. ok, muchas gracias. Entonces,
tengo producto de dos funciones, va a ser la intersección del primer factor, del dominio del primer factor, con la intersección del dominio del segundo factor. Si la operación que tengo en la función es cociente, voy a tener intersección entre el dominio del numerador y el dominio del denominador. Si yo tengo un gráfico y me dicen determinar el dominio de una función y no me dan la fórmula de la función, o sea, porque si estoy en lo de recién, fíjense acá, este grafiquito chiquito, acá tengo la fórmula de la función, 2x menos 1. Entonces yo ahí digo, bueno, tengo una operación que es suma, tengo un polinomio, entonces ya sé que por definición, si tengo polinomio, el dominio de un polinomio son todos los reales. Y ahí ya está. Viendo la fórmula que me dieron, determino dominio. A ver, Hugo, ¿querés que te eche de la clase? ¿Por qué me estás marcando el PPT? Entonces, yo, a ver, hago una acotación. Empiezan a molestar, yo los echo y después ya no el sistema los toma como que fueron echados de la clase y no pueden entrar más. Otra cuestión. Esto no tengo por qué darlo, chicos, porque esto es el ingreso. Si ustedes no vieron bien el ingreso, es problema de ustedes, porque tienen todo el material. Entonces yo lo doy por dado y se acabó la clase, y la clase que viene yo parto de análisis 1 y les parto la cabeza y no me interesa. O sea, avívense, les estoy haciendo un favor. Otra forma en que les pueden dar la función para encontrar el dominio es no darles la ecuación de la función y darles el gráfico. Entonces, si les dan el gráfico, acá hice un gráfico muy simple. Vamos a terminar las cosas como se debe. Tomás Pérez, a ver, Tomás Pérez se fue. Se fue antes que lo enganchara, qué lástima. Bueno, voy a dar la clase por dada, chicos, porque me están escribiendo el chat, perdón, me están escribiendo el PPT y no me gusta. Pero Así si se es. fue, profe, Bueno, vamos a anotar quién es, así no lo dejo entrar más, lo voy a bloquear para el tiempo. Tomás Pérez. Uno K1 o K14. Porque yo trato con futuros ingenieros, no con chiquitos. Para maestra jardinera, chicos, no estudié. Bueno. Así que, y no me interesa hacerlo tampoco. Si les llegan a dar el gráfico, lo que tienen que hacer es fijarse en el eje X. El eje X representa el dominio y el eje Y representa la imagen. Si fuera esto, el dominio, fíjense que empieza en 2 y es todo lo azul y va hacia más infinito. Al 2 lo toca, o sea, el 2 está representado, así que sería un intervalo cerrado. Si tengo que sacar la imagen, fíjense que la imagen empieza en 0 y va hacia más infinito. Entonces, el eje X representa el dominio y el eje Y representa la imagen. Profe, Uh-huh. ¿y el gráfico anterior cuál sería el dominio? ¿Cuál es el gráfico anterior? El que con el que empezó. Ya lo dije.
Entonces, una función no va a existir para los valores de x que provoquen los siguientes casos. Cuando estamos en función cociente. 1. Cuando un número quede dividido por 0. Cuando el contenido de una raíz de índice par es un número negativo. O sea, estas son consideraciones que tienen para excluir valores del dominio. Cuando el denominador me dé 0, la función no existe. Cuando la raíz sea de índice par y el radicando sea negativo, la función no existe. Entonces habría que buscar si tuviera una función raíz, acá está genérico obviamente, si tuviera una función raíz cuando el radicando es negativo, cuando el denominador es 0 y esos valores excluirlos de la función. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la raíz no fuese par, o sea, una raíz cúbica, por ejemplo? A ver, pensalo. Pensalo porque eso es tema de ingreso. ¿Para qué valores está definido las raíces cúbicas? Pero no sería para todas las raíces negativas que daría 0 la imagen. No estamos hablando de imagen, estamos hablando de dominio. Ah, perdón. Otro valor que tengo que tener en cuenta para excluir, otra consideración, no valor, para excluir del dominio es cuando el contenido de un logaritmo es 0 o un número negativo. O sea, el logaritmo de argumento, esta parte se llama argumento, cuando el argumento vale 0, el logaritmo no existe. Si tengo función logaritmo y el argumento es negativo, tampoco existe la función logaritmo. Entonces, siempre que tenga una función logaritmo, me tengo que fijar en los argumentos que no se cumplen estas condiciones. Si se cumplen alguna o ambas de estas condiciones, esos valores no pertenecen al dominio de una función. ¿Cómo calcular el dominio de una función? Para calcular el dominio de una función se deben obtener los valores de x para los que exista esa función, o dicho de otra forma, encontrar para qué valores de x la función no existe y quedarnos con los valores de x donde la función sí existe. O sea, siempre se eliminan los valores para los cuales la función no existe. El dominio de una función depende del ejercicio en particular. Esto es lo que dimos al principio, en el grafiquito ese que estaba arriba a la derecha cuando empezamos el tema. Si tengo un polinomio, no importa el grado, polinomio va a ser cuando tenga suma algebraica, no importa el grado del polinomio, el dominio de una polinómica siempre va a ser todos los reales porque no existe restricción. Si tengo una función racional es cuando tengo cociente. Cualquier cociente es función racional. Me tengo que fijar en los valores que no existen. Los valores que no existen son los que me hacen los valores que no existen para la función, ¿no? Son los valores que anulan el denominador. Entonces, el dominio van a ser todos los reales excepto los que anulen el denominador. Tengo que convertir en ecuación. 1 menos x distinto de 0 tiene que ser. Entonces, o en realidad 1 menos x igual a 0 de espejo, y ese valor va a ser el que me anula el denominador y ese no va a pertenecer a la función. Profe, una pregunta, ¿cómo sería la notación de eso? ¿Qué notación? ¿De dominio? Sí, de todos los reales menos los que hagan 0. Espera que tengo que sacar. Empezó a andar mal esto. No puedo aplicar pluma. Voy a tener que abrir la Wacom. Espera que
Ahí está, parece. No. Ah, bueno, acá menos mal que venía escrito, porque empezó a andar mal el Zoom y ya no puedo abrir la pluma. En este caso, son los valores que hacen que 1 menos x sea distinto de 0, quiere decir que x tiene que ser distinto de 1. Y acá está. Cuando x igual a 1, el denominador será 0, por lo tanto, para que exista función, tiene que ser distinto de 1 y es el valor que hay que quitarle a r. Entonces el dominio van a ser los reales menos el conjunto unitario 1. Esa sería una de las formas de escribir el dominio. Otra de las formas... No. Por ahí, profe, Zoom tiene para anotar. Puede ser que le funcione ese. Sí, pero hasta ahora lo estaba haciendo con el propio de coso. Ahora voy a tener que usar el de Zoom, pero este no me gusta mucho, que digamos. Fíjate que no está. Ahí está. Ahí lo tomó. Bueno, otra de las formas sería poner dominio de I o dominio de f, porque está hablando de función f. Van a ser los x tal que x pertenece a los reales y x distinto de 1. Esa sería otra de las formas de expresar el dominio y estaría bien. Otra de las formas de expresar el dominio, sería poner dominio de f igual a los x tal que x pertenece a los reales y x pertenece al abierto menos infinito 1 abierto, eso es abierto, unión abierto 1 más infinito. Eso es abierto. ¿Cuál de las formas usan? Cualquiera de las tres, la que les guste. Bueno. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Ahora no puedo dejar esto. A ver. Ay, bueno. Estamos mal con esto, che. A ver ahí. Bueno. Voy a tener que agarrar el láser porque no me toma para dejar el lápiz. Dominio de una función irracional, o sea, cuando tienen raíces. Si tienen raíces de índice par, entonces el radicando debe ser mayor o igual a 0 para que exista el dominio. Despejo la expresión algebraica y me fijo para qué valores el radicando va a ser mayor o igual a 0. Una de las formas de expresar este dominio sería que va a ser el intervalo cerrado entre 2 más infinito. Otra de las formas bueno, imposible. Profe, están diciendo por el chat que capaz si deja de compartir y empieza a compartir de nuevo, le funciona.
Sí, lo que pasa es que es como que estamos atrasados y si dejo de compartir, empiezo a compartir de nuevo, me parece que lo que está queriendo esto es que yo cierre el Zoom y no estoy por cerrar el Zoom. Así de simple. Fíjate que el otro ya ni lo toma. Ahí estamos. Ahí más o menos lo logré. Bueno, otra forma de expresar esto sería dominio de F va a ser igual a los X, tal que X pertenece a los reales. Siempre hay que poner el conjunto numérico en el que trabajamos y en primer año vamos a trabajar con los reales. La B al revés, o sea, esto significa Y. Y X es mayor o igual a menos 2. Esa sería otra forma de expresar el mismo dominio. Entonces, ahí estamos. ¿Ven? Por eso no me gusta trabajar con el lapicito del Zoom. Les explico porque nunca uso o sea, trato de no usar el lapicito del Zoom porque ven, yo cambio de pantallita y me queda marcado lo anterior. En cambio, cuando trabajo con el lapicito del PPT no pasa eso. Pero bueno, se enojó el Zoom, el PPT y no quiere. Lo mismo, profe, creo que tiene una función que dice borrar todo de Zoom y le permite borrar toda la pantalla. Sí, pero hay que estar borrando, o sea, perder el tiempo. En cambio, si trabajo con este, no. O sea, cuando estás dando clase y estás como al límite de la hora, digamos, que querés terminar, porque si no, no vas a terminar de dar el tema y les va a quedar a los chicos, o sea, es como que no quiero perder tiempo. Ahí estamos. Bueno, vamos a dominio de una función logarítmica. El dominio de una función logarítmica va a existir siempre y cuando la expresión algebraica del argumento, estos argumentos, sea distinto de 0. Entonces, tengo que ver que el argumento sea distinto de 0 y tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo no existe cuando el argumento vale 0 y no existe cuando el argumento me da negativo. Entonces, tengo que armar una inecuación, que es lo que vimos hoy. Armamos una inecuación con este argumento y lo forzamos a que esto me dé mayor a 0. Cuidado, no puede dar igual a 0 porque se excluye. Cuando el argumento valga 0 o cuando el argumento sea negativo, la función logaritmo no existe. Entonces, armo una inecuación, despejo y me queda la regla que debe ser las x mayores que 3. Entonces, como dice mayor, va a ser abierta en 3 hasta más infinito. Esa sería una de las formas de expresar el dominio. Otra de las formas de expresar el dominio, vamos a ver ahora si tiene ganas de escribir esto. No, quedó negado. Ahí está. Otra de las formas de expresar el mismo dominio sería dominio de f de x va a ser igual a las x tal que x pertenece a los reales y x mayor a 3.
Esa Disculpe, sería profe. otra de las formas. ¿Cuál usan? La que quieran, ¿sí? Lo que se pone a los costados, lo que escribí recién, son llaves, ¿no? ¿Esto? ¿Esto y Sí. esto? Sí, son llaves. Gracias. De nada. Profe, y ahí está cerrado cerrado en infinito. ¿Afecta si está abierto o cerrado? No, acá está abierto, mira. Esto es abierto. Eso es abierto, perdón. ¿Afecta si está abierto o paréntesis. cerrado? Es que nunca puede estar cerrado porque esto es un símbolo. Siempre que uno de los extremos sea simbólico, hay una diferencia entre número y símbolo. Un número es algo que representa una cantidad, ¿sí? Un número representa una cantidad de algo. Un símbolo representa un número grande o chico, según si el símbolo es más o menos infinito, pero indeterminado. No sabemos cuánto vale. No sabemos a qué número representa el más infinito o a qué número representa el menos infinito. Entonces, esa es la diferencia entre número y símbolo. Cuando el extremo sea simbólico, va abierto sí o sí. Cuando el extremo sea numérico, va a ir abierto si no pertenece al conjunto y cerrado si pertenece. Y eso lo vimos esta mañana cuando vimos intervalos. Bueno, De nada, ahora vamos a dominio de una función exponencial. La función exponencial es de la forma a la x. ¿En qué se diferencia de la función potencia? La función potencia es de la forma igual o f de x, no importa, x a la m o a la n, siendo la base la variable independiente y m una constante. En este caso, en que tengo función, esta es potencia. En este caso tengo función exponencial. La base es un número, está representado por un valor constante, y la variable se encuentra en el exponente. Esa es la diferencia entre potencia y exponencial. Siempre la base para que la función sea exponencial tiene que ser distinta de 1, no puede valer 1 y tiene que ser mayor a 0 o ese sería un caso de exponencial, que el gráfico que ustedes vieron, lo voy a hacer acá, espero que me funcione el pulso. Te dan de cuenta, eso sería a la x si a es mayor que 1, y esta que voy a hacer acá va a ser a la x si a es una fracción, es mayor que 0 pero menor que 1, nunca puede valer 1. Acá ambas tienen el mismo dominio.
el dominio son todos los reales. La función exponencial tiene un dominio que son todos los reales y tiene una imagen que son los reales positivos, solo los reales positivos. Perdón, profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué no puede valer 1? Porque es indeterminado. Porque la definición de función exponencial, a ver, te lo pongo acá con, supongamos que tenemos 1 a la x. Si yo hago una tablita XY, en primer año ya no se trabaja más con tablita, en la universidad no se trabaja más con tablita, pero lo voy a hacer con tablita para demostrarte lo que yo te digo. Si yo le doy el valor 1, 1 a la 1, me queda obviamente 1. Si yo le doy el valor 2, 1 a la 2, sería 1 por 1, me quedaría 1. Si yo le doy el valor 100, me quedaría 1 a la 100, 1 por 1 por 1, 100 veces, me quedaría 1. Quiere decir que esta va a ser la función constantemente 1, y el gráfico de la función constantemente 1, bueno, míralo con ganas porque acá no tengo mucho espacio para graficar. Corten 1 y sería ese. Ahora, nunca sería este. ¿Ves que este, a medida que le voy a la izquierda, tiende a 0, a la derecha cada vez va tomando valores más grandes? En cambio este me queda constantemente 1. ¿Qué dice la definición de función exponencial? Que a medida que yo voy haciendo más grande el exponente, la función va tendiendo, siempre y cuando la base sea mayor a 1, digamos, la función va tendiendo valores cada vez más grandes. Fíjate que esta función, por más que haga más grande el exponente, siempre va a valer 1. Entonces, esta me da por resultado una función constante. Por eso no puede valer 1. Porque se trata de una particularidad. De nada. A ver, vamos a dejar esto. No, estoy trabajando con este, parece. En este caso, acá vienen ejercicios, calcular el dominio de las siguientes funciones. Acá hay una cuestión que no, tendría que ser acá así, porque si no, no les queda bien determinado. Todo el argumento de la función logaritmo es esta expresión de segundo grado. O sea, haciendo lo que hemos venido haciendo, tienen que determinar el argumento, el dominio de las funciones. Acá vienen las respuestas. Y ahora vamos a borrar para que no se me mezcle. Y vamos a ir a imagen de una función. Ya terminaríamos con esto. Tienen que hacer, chicos, muy razonados los de dominio, porque si ustedes calculan mal el dominio, ya les digo que les va a salir mal todo el estudio completo de funciones. Es un tema súper importante, estudio completo de funciones. Uy, ahí está. Imagen de una función. La imagen es el rango de valores de la función para los que existe un valor de x. Son los valores de la función en los que existe la función. La imagen de una función son los valores que están en el eje y cuando tengo el gráfico. Acá me quedó algo graficado que no iba. Ahí estamos.
para los cuales existe la función. Entonces, supongamos que a mí no me dan la ecuación de la función y me dan el gráfico. Fíjense, el gráfico es lo que está en rojo. Me fijo en el eje vertical. Digo el eje vertical porque fíjense que no están con nombre los ejes, ¿ven? Entonces, el dominio se da en el eje horizontal y la imagen se da en el eje vertical. Entonces, en el eje vertical, fíjense que empieza en 0. El gráfico, en rojo, empieza en 0 y se va cada vez más grande hasta más infinito. Entonces, la imagen de la función sería, incluye el 0, porque acá está el 0, y hasta más infinito. O infinito. El infinito no hace falta que le pongan signo. La cuestión con los... Si ponen infinito, puede ser o menos infinito o más infinito. O sea, incluye las dos y puede ser cualquiera de los dos. Para que estuviera más correcto, porque acá solo va a más infinito, le tendríamos que poner el más. ¿Cómo se calcula la imagen de una función? Espero que voy a borrar, chicos, pues si no, queda todo feo acá. ¿Cómo se calcula la imagen de una función cuando me dan la ecuación? Ahí estamos. La imagen está relacionada con el dominio. Para calcular la imagen es necesario calcular previo el dominio. Siempre que el dominio sean todos los reales, la imagen van a ser todos los reales, a excepción de las funciones cuadrática o grado par y las exponenciales. ¿Por qué? Porque, a ver si puedo graficar acá, que no tengo mucho lugar. Si yo tengo esa es la función más conocida de las cuadráticas. La y igual a x cuadrado. Fíjense, vamos al eje x. El dominio son todos los reales. Puede asumir cualquier valor en los reales. Ahora, la imagen no asume todos los valores en el eje vertical, sino que asume desde 0 hasta más infinito. Ahí está esta diferenciación. Acá dice, como regla, dice, siempre que el dominio sean todos los reales, la imagen serán todos los reales. A excepción de las funciones cuadráticas o grado par, que sería este, ven que el dominio son todos los reales, pero la imagen no son todos los reales, y las exponenciales. Hace un rato grafiqué una exponencial, voy a ver si me sale de nuevo. Fíjense que el dominio son todos los reales, pero la imagen son nada más que los reales positivos, del 0 a más infinito. Entonces, son los dos únicos casos en que el dominio no coincide con la imagen. Cuando la imagen son todos los reales, ¿no? Muchas veces el dominio no coincide con la imagen. Bueno, esa parte la pueden ver solos. Acá fíjense que les da cómo se calcula distintas imágenes. Todo esto también es de ingreso, según el tipo de función que tenga, si es raíz, cómo se despeja, cómo se calcula. Si es función racional, que son los cocientes, cómo se despeja, cómo se calcula, cómo se saca la imagen de la función exponencial se saca con el gráfico. Y después les dan gráficos y que determinen dominio e imagen
de esas funciones. Vienen las respuestas y ahí se termina. Bueno, después les voy a cargar. Entonces 2 PPT van esta semana, el B y el C. Y ya, o sea, tienen que venir con esto muy afilado la semana que viene, chicos, porque ya estamos ya como adentro de análisis 1. Toda la parte de entorno que vimos hoy va en la teoría de análisis 1 y toda la parte de esto, de dominio, lo vamos a necesitar full. Entonces, a ver. Bueno. Entonces, bueno, dejé de compartir y ahora no me está tomando. Quiero cerrar esto y no estaría pudiendo. Me parece que hasta